no es lo mismo la situación que teníamos hace un mes atrás a la que tenemos ahora. Y San José está más o menos en el hilo de lo que está sucediendo a nivel del Uruguay, donde comienza a haber algunos elementos que nos hacen pensar en que el virus está circulando de manera sostenida en la comunidad. En ese contexto comenzamos a tener algunos casos vinculados al foco, el último foco, el foco Centro de Salud Médico Uruguaya en Montevideo, un foco que fue muy dispersor, ¿viste?, hacia distintos lugares. Y nosotros, como la zona de Ciudad del Plata, muy vinculada a zona, como decimos siempre, de ciudad dormitorio, de gente que trabaja en Montevideo, había mucho trabajador de la Médica Uruguaya ahí. Tuvimos varias situaciones, al principio tuvimos 4 que fueron descartadas, hasta que en la quinta que estaba vinculada a ese foco, se confirmó que era positivo la persona. Por suerte el paciente está bien, los síntomas no son muy importantes, no está internado. Hicimos el estudio del hilo epidemiológico y resultaron 8 contactos ahí en la zona y 6 contactos más en Montevideo, en el lugar donde trabajaba. De esos 8, ahora ya confirmé 2 negativos. Sigo sin tener noticias de otros más, de los otros más. Y de los 6 de Montevideo, el 50% también ya son negativos. Lo cual nos da cierta expectativa de que podamos no tener mucha situación. Pero hay que esperar un poquito más. Finalmente también comenzamos a tener algún otro sospechoso. Sospechoso vio que le decimos cuando el paciente tuvo en contacto con y estamos a la espera en algunos casos. Bueno, hay un par de situaciones sospechosas. Hay una en Libertad, hay otra en Ciudad del Plata, que estamos a la espera del hisopado. Y bueno, lo importante de todo esto es que es una situación donde hay una pequeña alerta, por ahora vinculada al foco es importante, pero no debemos de aflojar en este momento para nada, al contrario. Los meses de julio, agosto, siempre nosotros lo pensamos que iban a ser meses complejos. La vacunación antigripal nos había dado un cierto hándicap, pero bueno, ahora estamos expectantes, y siguiendo el hilo de toda esta situación. Ahí está. Bueno, el Poder Ejecutivo ha dejado, a través de los protocolos y demás, que justamente aprueba el Ministerio de Salud Pública, que se retomen actividades, ¿no? Pero el tema es seguir con las medidas, ¿no? Por justamente esto que usted comentaba, bueno, se dan focos que hasta ahora se controlan y, bueno, no se puede correr el riesgo de que se descontrolen. Sí, el hecho de que abramos las compuertas y fuéramos moviendo la actividad económica del Uruguay, que ha sido posible gracias a esta muy buena situación sanitaria que teníamos, era obvio que podía traernos algunas dificultades. Y yo creo que esto es parte de eso, ¿no? Como este último foco está muy vinculado a un centro de salud, también es cierto que hay algunas medidas que justo estamos analizando en San José a tomar. Vio que el Ministerio y la Presidencia anunció que se iban a tomar medidas de hisopar pacientes que ingresaran a los nosocomios montevideanos, como un hecho importante. Bueno, ayer utilicé un poco la situación de relacionamiento con el director del hospital y con el presidente de la Asociación Médica y conversamos de este tema a ese nivel y empezamos a analizar la posibilidad de repetir en San José una medida de ese tipo con nuestros 2 centros de internación. Ahí, como usted sabrá, ya mucho se está haciendo de hisopados, porque FEPREMI, Asociación Médica, hisopa a todos los pacientes que realizan cirugía. Se hisopan, para que tenga una idea, casi la totalidad de los pacientes que se realizan endoscopías. Se hisopan también los que van al centro de diálisis. Y bueno, todo eso ya lleva un montón de pacientes que se hisopan. Pero la idea sería analizar si en un futuro, no digo inmediato, pero casi que la semana que viene capaz que entramos en esa situación. Tanto las 2 personas que les nombré estuvieron de acuerdo, les pareció una idea buena, lo iban a analizar, y bueno, eso formaría parte de un contexto de apretar un poco las clavijas, porque San José sigue teniendo como vulnerabilidad para este tema de la epidemia los centros de salud y los LPEN, que yo sigo insistiendo que son lugares vulnerables. También tendríamos la idea de hisopar capaz que algunos residentes más de la cantidad de 880 que tenemos en los LPEM,
Esos serían los dos esquemas futuros, casi que inmediatos, que tendríamos para apretar un poco más las clavijas en ese sentido. Yo sigo recordando a la población su colaboración, que es clave en esto. El distanciamiento físico de 2 metros mantenido, que hay que lograrlo y hay que mantenerlo, que a veces es difícil, pero que tiene que ser importante mantenerlo. El uso de tapaboca es muy importante y eso es la gran jugada que nosotros seguimos teniendo. Y bueno, en ese sentido, insistir, ¿no? ¿Les sorprende que hayan sido, bueno, en mutualistas, en centros de salud, que hayan surgido varios focos, como en este caso en Montevideo, o es algo que, bueno, justamente es la población que está más en riesgo? No sorprende, ¿no? No, es un lugar donde uno espera que podía suceder un hecho así, porque hay aglomeración, porque también es cierto que si bien se contempló mucho de que las personas no fueran a concurrir a los centros de salud, es cierto que al principio fue una situación y después comenzaron a concurrir cada vez más. Entonces, cada vez más en instituciones de gran porte como esta última, en donde una institución de muchos socios y el trasiego era importante, o sea, que la situación se... Pero además, el factor del trabajo sanitario, cómo es el trabajo de los trabajadores de la salud en el sistema, también no colabora con el problema, porque fíjese que hay personas que trabajan en un lado y en otro, sirven de vector, llevando de un lado al otro. En Montevideo mucho más se da eso, porque y trabajan en varias instituciones. Después, como sucedió en 33, también en trabajos en empleos públicos y privados que se comparten ese trasiego, y además los cuidadores de pacientes, las personas que se dedican al cuidado de pacientes en Montevideo, trasiegan de un lugar al otro como vector, que es un tema que también nos preocupa. Todo eso conlleva a una situación que era de riesgo y se nos dio esta situación y por supuesto se multiplicó. Pero bueno, nosotros tenemos que seguir tomando las medidas y apretando clavijas en ese sentido y manteniendo el control como hasta ahora de la situación. Y creemos que dominaremos estos brotes y vendrán otros brotes y bueno, esa va a ser la situación por lo menos de acá hasta octubre en el Uruguay, ¿no? Y se aclaró que, bueno, de seguir en este nivel, bueno, el presidente fue claro que no se va a volver atrás. No se va a volver atrás, esa es una decisión tomada, ¿no? El grupo de asesoramiento científico no está en esa línea. No es necesario, la situación sigue siendo muy estable. Fíjese que nosotros tenemos muertes, la tasa de mortalidad que tenemos no es alta, es baja. La ocupación sanatorial de camas de CTI, tanto públicas o privadas, es baja. Estamos en pleno invierno y tenemos una ocupación que sigue siendo baja en los CTI, y eso nos da cierto margen que tenemos que seguirlo utilizando.